El vendedor de peines. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. Olga García Cano, muy buenas tardes. Vamos a hablar, yo decía al inicio del programa, de algo que aunque no lo padezcamos nos atañe a todo, que son las adicciones. Tú decías en tu conferencia que parte de algo, hay personas que tienen en el cerebro una predisposición, ¿no? Efectivamente, buenas tardes, Rafael. Pues sí, partía de que hay personas que tienen una vulnerabilidad genética y si se junta con que la sustancia psicoactiva o droga, cualquiera de las que conocemos, alcohol, benzodiazepinas, anfetaminas, drogas de diseño, bueno, todas, menos las que no llegan a modificar y alterar el comportamiento tanto como para perder la conciencia, excluíamos lo que era nicotina, chocolate y me he quedado en blanco. El chocolate, yo fue una de las adicciones que a raíz de asistir a tu charla, no lo tenía como tal, pero lo he cambiado porque tampoco es normal tomarse una libra de chocolate cada noche, ¿no? Sí, hablábamos de que es una sustancia psicoactiva, pero siempre lo que determina si uno tiene un trastorno adictivo o no tiene que ver tanto ni con la sustancia ni con la conducta, el si la practico todos los días o si tomo chocolate todos los días a determinadas horas o la cantidad o la frecuencia, no lo determina, sino que lo que realmente lo determina es que el tomar tanto chocolate empieza a ocasionar perjuicios en mi vida, como que pues me llega a dar pues algún tipo de cólico o dolores de estómago por la noche y no puedo dormir, y aún así me estoy dando cuenta de que eso me está haciendo daño y yo no puedo dejar de tomarme ese chocolate, por poner un ejemplo. Con las drogas pasa igual, y estuvimos hablando también de las adicciones psicológicas o comportamentales, que cualquier conducta, normal o placentera, se puede convertir en una adicción siempre y cuando se dé ese requisito, que ocasione el realizar esa conducta un perjuicio en mi vida y no puedo dejar de hacerlo. Por lo que tú me comentabas del chocolate, para ponerlo más gráfico, serían si un día que esté diluviando se le ha olvidado uno comprarlo y tiene que ir a buscarlo a la gasolinera, ¿no? Estar ya siendo preso de esa adicción. Así es, Rafael, se trata de eso, de que pues ya me tengo que vestir, tengo que ir, voy a buscar ahora pues un sitio que esté abierto, a lo mejor un día de fiesta, igual que pasa con el tabaco, lo mismo. Pero quizás siendo más, no teniendo ninguna adicción, nos privamos todos los placeres porque es una cosa fisiológica que en cada una de ellas encontramos una recompensa, ¿no? Claro, todo lo que la definición de droga es que provoca o modifica y altera una o varias funciones del organismo de tal forma que puede incluso llegar a causar la muerte. Entonces, claro, sustancias psicoactivas ocasionan y modifican cambios en el organismo cuando es ingerida. Pero una cosa es el uso de esa sustancia, otra cosa es el abuso de esa sustancia y, por último, la dependencia, que ya ahí implica un trastorno adictivo. Entonces, yo siempre digo que yo no hago apología, aunque me dedico desde hace muchos años al tema de las adicciones y tengo anécdotas para contar, y también, no anécdotas, tengo también pues que he visto que el consumo de drogas ha causado graves daños en muchas personas, pero no hago apología del no consumo, sino que lo que intento siempre transmitir es información para que las personas, todo el mundo conozca la diferencia entre lo que es abusar de una sustancia en una determinada época de mi vida a cuando ya efectivamente desarrollo una dependencia, que es siempre la clave, es esa, es muy fácil, es cuando ocasiona perjuicios en mi vida y no puedo dejar de consumirla. Había un programa que me hacía mucha gracia, que era Adicciones Raras, que cuando voy a dar charlas a los coles, a los niños, todos lo han visto, me empiezan a poner ejemplos. Había una señora que se comía las piedras y no podía parar, había otra que se lavaba con lejía y tampoco podía dejar porque estaba obsesionada como Michael Jackson, con tener la piel blanca. Y bueno, pues utilizo ese programa para explicar eso, es decir,
esa persona que se lavaba la piel con lejía se estaba empezando a ocasionar daños en la piel, el médico le decía que cuidado y no podía dejar de hacerlo. Comer piedras, imagínate, en el estómago, los daños que podía causar. Entonces, siempre esa es la clave, el daño que pueda ocasionar. Olga, puede decirse que la persona que cae en una adicción tiene un comportamiento, suele tenerlo compulsivo, ¿no? Porque no se da cuenta de que está yendo a eso obligatoriamente, por decirlo de alguna manera. Sí, al principio cuando me quedaba en blanco, pues explicaba que efectivamente expliqué en la charla esta que nos invitó Tania en Evolucionarias, tan agradable y tan bonita, pues los requisitos para tener un trastorno adictivo. Entonces uno era vulnerabilidad genética, otro que la sustancia entre en el organismo, la sustancia psicoactiva, ¿vale? Y otra que excluía la nicotina, ya me acordaba el chocolate y me ha vuelto a la memoria, y la otra era la cafeína, ¿vale? Pero estas las excluimos porque tú, por mucho chocolate que tomes, eres consciente de lo que haces. Sin embargo, si tú abusas del THC, que son los porros, pues puedes llegar a realizar conductas que al día siguiente pues no te acuerdas. Bajo los efectos del alcohol hay mucha violencia de género, que a mí no me gusta hablar de género, que lo mismo da de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres. Y luego, pues, otro de los requisitos es que hay unas características de la personalidad que son comunes a todas las personas que presentan un trastorno adictivo. Entonces, ahí estaba esa compulsividad, el no poder parar de realizar una determinada conducta, la impulsividad, baja tolerancia a la frustración, cuando algo no sale como yo quiero no lo sostengo, baja autoestima o prepotencia, que son las dos caras de la misma moneda. Y, por último, el no saber decir que no y poner límites, el propio autocuidado y necesidad de búsqueda de sensaciones nuevas. Entonces, esas características de la personalidad se configura en una persona a los 7 años. Ya la que tenemos la podemos suavizar o no, pero lo que son las características ya las adquirimos. Y tiene un componente tanto genético, ¿no? Ya cuando un bebé nace, ya se ve que un bebé llora mucho, el otro ríe mucho, ya ahí está la genética también, pues eso, actuando. Y otra parte de la personalidad tiene que ver con lo que recibimos, pues tanto en el colegio, como en la familia, como en la sociedad, en el país donde nazcamos. Entonces, se tienen que dar esas 3 características. Lo que hace la adicción cuando se empieza a desarrollar es que esa vulnerabilidad genética, con esas características de la personalidad, lo que hace es que ya uno apunta a maneras hasta los 7 años, pero luego el consumo dispara esas características de la personalidad. Olga, con las características que has dicho, si fuera un test yo me apunto a todas, ya. Pero una de las que más me han llamado la atención, porque quizá es una de las cosas que voluntariamente he querido quitarme y no logro, es el saber decir que no, ¿no? Sí, poner límites. Poner límites. Pues ¿Cómo se puede? Pues eso te invitamos a uno de los talleres que tenemos de habilidades sociales, y con role-playing y trabajando y explicando hay muchas técnicas para saber decir que no. Pasar la pelota al otro, repetir, en fin, que se puede trabajar. Claro, en el tratamiento lo que realmente trabajamos es que el paciente no vuelva a consumir ninguna sustancia psicoactiva. Excluyo las de que estaba en blanco, nicotina, chocolate y café y cafeína, ¿vale? Pero para la vulnerabilidad genética no la podemos cambiar, en la que está. Lo que hacemos es que no entre ninguna sustancia psicoactiva y trabajamos esas características de la personalidad. Entonces, trabajamos en terapia de grupo, con talleres de habilidades sociales, y luego también yo a lo largo de todo este tiempo he ido incluyendo en el tratamiento, porque, bueno, es un tratamiento que yo aprendí en Barcelona. Venía del doctor Freisa, el doctor Bach, que eran unos gurús que trabajaban con alcohólicos rehabilitados. Y bueno, es un tratamiento cognitivo-conductual, y luego he incorporado también mucho el trabajo emocional. Antes en la entrevista Pablo hablaba, ¿no?, de lo importante que es la toma de conciencia de las emociones, porque yo digo que la adicción es la enfermedad del alma porque es la enfermedad de las emociones. El adicto es una persona muy sensible, la persona que desarrolla una adicción, y lo que hace es anestesiar las emociones que no sabe manejar con las sustancias psicoactivas, pues la tristeza, el miedo, el enfado,
Lo que tú comentabas en la charla, que siempre hay una primera vez de darnos miedo a una situación, si se toma unas copas parece que te malentonas y después ya lo haces como norma. Claro, si se da esa vulnerabilidad genética y esas características de la personalidad, claro, empieza a crearse un refuerzo positivo en el cerebro y luego se da esa compulsividad, impulsividad y la enfermedad se empieza a desarrollar. Entonces, claro, el problema de esta enfermedad es que el diagnóstico no se puede hacer hasta que ya no nos da como síntoma el que, a pesar de estas consecuencias negativas, yo no puedo parar el consumo. Entonces, prevenir a veces es difícil. Yo voy a los colegios, hablo a los chavales, que me encanta, pues de esas consecuencias negativas. Y los chavalines, ¿cuál es la pregunta más rara o más incisiva que te han hecho sobre el tema? Bueno, es que me hacen de todas. Es que como ahora tienen el acceso a Internet, pues es que a veces saben hasta más drogas que yo, porque la droga tal, y yo, pues mira, cuando termino la charla lo busco en Internet y te cuento, porque no sé ni qué droga es. Pero sobre todo, lo que veo en las charlas, lo que me llama la atención es que, dependiendo de los grupos, en algunos grupos pasan la responsabilidad fuera. Porque es que, vale, me dices que hasta los 21 años que mi cerebro no madura, yo no pruebe el alcohol, pero yo voy a un chino y a mí me lo venden, aunque soy menor de edad. Entonces la culpa la tienen los chinos. Y me llama la atención... Tirar balones fuera. Claro, me llama la atención. Yo ahí, claro, lo que trabajo mucho con ellos es la responsabilidad, ¿vale? Pero tú eres menor y tú vas al chino a comprar el chino. El chino tiene su parte de responsabilidad, pero tú tienes libre discernimiento para elegir si vas a consumir ese alcohol, que al final el daño va a ser para ti, con lo cual la responsabilidad es tuya. Entonces me llama la atención... Pues eso, ese tipo de preguntas. Antes, normalmente en una fiesta de fin de año, de Navidades, el típico padre o abuelo decía, toma una copita y demás, se inculcaban las familias. Afortunadamente creo que hemos desterrado esa costumbre, ¿no? Sí, lo que pasa es que todavía queda mucho trabajo para concienciar a los padres, porque... lo ideal, hoy en el Facebook ponía un artículo que había salido en el País, lo compartía y también ponía pues mi opinión acerca de la prevención, ¿no? Con respecto al alcohol. La prevención, lo ideal está muy bien las charlas que voy dando a los chavales, alcohol y botellón, concienciarlos sobre todo eso de los riesgos que hay, porque un cerebro que se está formando tiene mucha plasticidad y hasta los 21 años los daños que ocasiona el empezar a probar esas sustancias psicoactivas son mayores que cuando ya lo haces con un cerebro ya maduro. Pero también el problema es eso, que tenemos que también ir a educar a los padres para prevenir, porque claro, si tú en un cumpleaños de un niño resulta que invitas a los padres de los niños y hay alcohol, pues ya le estás diciendo a los niños que para divertirnos tiene que haber alcohol, se pincha un barril. O, por ejemplo, fíjate, en casa del herrero, cuchara de palo, porque en Navidades en mi familia, con mis sobrinos, pues vamos a comprar el champis, que son unas botellitas, el champi, que son unas botellitas de champán para niños. Y yo, no, que le estamos concienciando ya que en el futuro beban champán, espérate, que tienen 6 años, 7, 8, no hagamos... darle normalidad, sino, es decir, yo digo siempre, eso está ahí y igual en el mundo hay un montón de cosas, pero todo depende del uso que le demos. Pero sí tener la información de que a priori no podemos saber quién tiene una vulnerabilidad genética y quién no la tiene. Entonces es como una ruleta rusa. Es como que no sabes si a ti te va a tocar o no te va a tocar. O sea que en el momento que alguien que tiene esa vulnerabilidad genética se toma una copita o una botellita de champán, digamos que das el clic, ¿no? Lo activas. Claro, das el clic y el cerebro dice, ostras, qué bien, ya con esto fabrico serotonina y dopamina, a mí que me cuesta más por esa vulnerabilidad genética, yo voy a pedales y esto es maravilloso, porque es un clic que hace que yo se cree la sustancia más rápido. Pero claro, si nos quedamos ahí, yo siempre digo ahí como que el trastorno adictivo, como que la enfermedad se contrae pero se queda en silencio clínico. Si no vuelve a entrar mucha sustancia psicoactiva en el cuerpo, pues a lo mejor tú te mueres a los 90 y no ha dado tiempo a que se desarrolle. Pero cuanto más consumo, más papeletas tengo para que vaya desarrollando una tolerancia a la sustancia, vaya necesitando más cantidades de esa sustancia para alcanzar ese efecto de serotonina, dopamina de colocón, y entonces puede desarrollarse antes. Entonces, en un cerebro que todavía no ha madurado, yo lo que estoy observando es que nuestros pacientes cada vez son menores. Tú fíjate, Pablo, que estás aquí, seguimos compartiendo esta mesa camilla,
que mi querida familia no me dejó millones, pero me ha dejado una adicción. Oye, háblanos, Olga, de Andasol. ¿Cómo nace Andasol y cómo es un método para que la gente que sabe que tiene una adicción pues pueda dejarla? Pues Andasol nace hace pues ya 10 años en Fuengirola. Yo me formo en este tratamiento del doctor Fraser y el doctor Bach en Barcelona. Observo que por temas personales los trastornos adictivos, los tratamientos no son efectivos, hay mucho desconocimiento, hay muchos psicólogos que tratan adicciones, pero claro, la única, al formarme en este tratamiento, la única realmente medicina que hay para un trastorno adictivo, lo que funciona es la terapia de grupo, porque hay un autoengaño del paciente con la enfermedad. Y entonces, pues me formo, traigo el tratamiento aquí, voy trabajando en varios centros en Barcelona, luego trabajo aquí con otra persona y al final decido montar mi propio centro. Y poco a poco yo he seguido formándome pues en constelaciones familiares, en terapia humanista, en distintas disciplinas, y he visto que también el tema emocional hacía falta en ese tratamiento inicial que me formé, y lo hemos ido incorporando y al final ha salido un tratamiento nuevo, el método Andasol, que incorpora muchos tipos de terapias y estamos teniendo muy buenos resultados. No lo tengo que decir pues con la boca grande porque es verdad, no hay recaídas. Sí que hay abandonos y después del abandono el paciente recae, pero es que trabajamos absolutamente todo para no dejar que el paciente en un futuro vuelva a consumir bajo ninguna circunstancia. Antes de que el tiempo, como siempre, nos tome la delantera, ¿tenéis página web, algo que sea más gráfico para que la gente lo vea? Sí, la página web es tal cual, andasol.org. Y pues estamos en Fuengirola y pues el teléfono 952-665-123, pero la web andasol.org. Detrás de toda adicción está el querer ese aumento de serotonina, que hay otras maneras de conseguirlo con la meditación y demás, pero con una droga quizás es que es más fácil y más rápido, ¿no? Claro, y con el deporte también, las endorfinas. Antes hablábamos del Camino de Santiago, ¿no? Pues sí, de cualquier otra forma, pero ya digo yo que el límite es siempre si ocasiona perjuicios para mi vida y no puedo parar de hacer esa conducta o de consumir esa sustancia. Pues Olga García Cano, muchísimas gracias. Te tendremos en otro programa para que hables de algo que puede ser muy interesante para los oyentes, las adicciones sentimentales o de los sentimientos, y a todos los oyentes, pues lo que les digo siempre, cojan la droga de ser felices. Hasta el próximo día.